Ser transparente es lo que yo anhelo. Hoy siento tu fuerza y la siento muy dentro. Buenas noches, una vez más estamos aquí en Integrando Culturas. Bueno, en principio quiero agradecer al staff. Hoy tenemos un hermoso desafío que solamente está Alex y Franklin manejando toda la consola, lo cual, como hablábamos hoy con Alex, siempre en la vida hay que estar preparado a lo inesperado. Y bueno, estamos inventando acá porque nos faltan dos compañeros del staff, que es Esperanza y Omar. Omar, para los que están siguiendo el programa, gracias a Dios, cada vez se está mejorando más. Y bueno, recen por él para que se ponga mejor y tome fuerzas. Y bueno, un saludo grande a la familia y bueno, toda la mejor energía para que Omar te recuperes pronto y te vengas a reintegrar al equipo. Eso les quería comentar. Y antes que empiece con la invitada de hoy, les quiero leer que tenemos el 6º Congreso de la Mujer Latino del East End. Va a ser el sábado 12 de noviembre en la iglesia Santa Rosalía, que es en Hampton Bays. Esto va a estar súper interesante, hay panelistas, como, bueno, hay una psicóloga, médicos, una administradora de empresas, instructores de Zumba. Cualquier información pueden buscarlo en Integrando Culturas en el Facebook o también en el Congreso de la Mujer Latina del East End que tiene en Facebook. Esto está organizado por el Apostolado Hispano del East End y cualquier información se pueden comunicar con Blanca Bishop 631-838-8546. También con la señora Claudia González 516-317-7663, pero igualmente yo voy a postear esto en el Facebook y ahí van a tener toda la información. Lo decimos con anticipación porque queremos que participen, sobre todo las mujeres, y es un congreso que se hace todos los años, ya llevan el 6º año, y cada vez se hace más interesante, cada vez se entera más gente, y eso es lo interesante, que la comunidad participe de las distintas actividades. Bueno, estoy aquí con una invitada especial. Ella es realmente una madre, un ejemplo de mujer latino o de mujer colombiana. El nombre es Jessica Osorio, ella es de Colombia, es estilista y realmente es una luchadora. Está también con su niño acá, que es un personaje que ya muy pronto lo van a conocer porque lo estamos entrenando para poder entrevistarlo. Bueno, Jessica, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y ahora viene el desafío para vos. ¿Qué me va a preguntar Walter? Sí. Bueno, no, simplemente quiero que nos cuentes en qué año llegaste, qué haces, qué actividades te dedicás. Hagamos una charla informal. Yo te invité a vos en realidad te invitó Esperanza, pero cuando ella me comentó dije, wow, Jessica es una mujer interesante para entrevistar porque sos una mujer luchadora. Contanos de tus viajes, que anduviste por Canadá, volviste, y contanos, sos una persona interesante que puede enseñar algo a la comunidad, a muchas mujeres que a veces se encontraron en situaciones parecidas a las tuyas, y es un ejemplo a mostrar. ¿Por qué? Porque mucha gente se va a sentir reflejada en vos, y vos atravesaste todos esos desafíos y seguís luchando y cada vez te ves más fuerte, te ves más segura y creces como persona. Y eso me pareció súper interesante, por eso quería invitarte que estés con nosotros. Bueno, gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Y sí, ya llevo aquí 16 años, llegué en el 2000 y han sido 16 años de muchas aventuras. Muy bueno. De aprender y todos los días es un aprendizaje en realidad. Llegué demasiado joven y no hablaba el idioma y no lo hablé por mucho tiempo. Ah, mira, yo pensé que venías con el idioma. No, para nada. Porque yo siempre te veo hablando y es muy desenvuelta, pero no sabía que vos te desarrollaste acá con el idioma. No, para nada. De hecho, aprendí a hablar el idioma cuando ya me radiqué aquí en los Hamptons. Ajá. Empecé a hablar cuando tomé un trabajo que era asistente de un estilista, de un peluquero, y pues todo era en inglés. Claro. Y me daba mucha risa porque siempre que sonaba el teléfono estábamos él y yo y él estaba ocupado con algún cliente y él me miraba y yo lo miraba y él
Y yo, Claro. no puedo contestar el teléfono. Y él contesta el teléfono porque él habla español también, pero en realidad todo tenía que hablarse en inglés en el salón. Entonces, poco a poco, trabajando con él y contestando el teléfono, fui aprendiendo inglés. Wow. ¿Ves? Por ejemplo, yo cuando siempre que te veo muy desenvuelta hablando inglés y pensé que venías con algo de idioma de tu país. No, para nada. De hecho, inglés era la peor clase para mí Jessy, ¿y de qué? Sos de Colombia, pero ¿qué parte de Colombia? de Manizales. Manizales, ok. Es una Que, ciudad pequeña, se le dice el eje cafetero de Colombia. estás dentro del eje cafetero, ahí Ujú. cerca de Es una Pereira ciudad que produce café. también. Pero el eje cafetero incluye Pereira, Pereira, Manizales. Medellín, Ah, Medellín Manizales, también. ujú. Ok, bárbaro. Armenia. Armenia, lindo. Buenísimo. Y contame, ¿y acá hace 16 años que estás? ¿Que llegaste directamente como estilista o cómo fue? No, para nada, no. Todo ha sido un proceso. Primero llegué a Queens, en Queens tuve diferentes trabajos que nada tienen que ver con ser estilista. Ujú. Eh, ya cuando llegué aquí a los Hamptons también tuve diferentes trabajos por poco tiempo hasta que empecé a trabajar para alguien que, que es estilista y poco a poco me empecé a envolver en el campo. Empezaste a tomar cursos. Ujú, sí, exactamente, fui a la escuela, pero antes de ir a la escuela de peluquería fui a la escuela para diseño gráfico. Sí, yo me acuerdo que vos me viniste a ver, me dijiste, Ajá, estoy estudiando diseño. y la verdad fue muy interesante, pero no sentí la conexión que en realidad siento con... Con la peluquería, con Sí, exactamente. claro. Y ustedes que las colombianas son muy vanidosas, Ah. pero bueno, enseguida conectaste con eso. Pero buenísimo. Y contame, ¿y así empezaste? ¿Dónde estás trabajando? ¿Cómo es? Sí, ahora trabajo, bueno, después de haber ido a la escuela de diseño gráfico, entonces ya por un tiempo seguí trabajando como asistente de peluquería y ya tomé la decisión de ir a la escuela. Fui a la escuela por un año y después empecé a trabajar como estilista. Claro. Pero todo ese tiempo vos sacaste una licencia, porque acá son muy rigurosos en Ajá, ese sí, tema. Claro, tenés sí. licencia, por eso es importante. Ujú. Porque acá como son, que cualquier cosita es una Sí, hay licencia, que un tener, sí, certificado o algo. definitivamente hay que estar certificado, hay que Claro. tener la licencia para poder ser estilista. Buenísimo. Y en todo ese proceso, ¿cómo fue que te fuiste a Canadá? Contame. Bueno, Canadá fue como un break Ajá, antes de todo eso, antes de ir a la escuela de diseño gráfico y antes de ir a estudiar peluquería. Fui a Canadá por 3 meses. qué lindo. Eh, Lindo lo digo yo como paseo, pero bueno, fuiste de paseo. bueno, no, en realidad donde estuve es en Vancouver y las personas siempre relacionan Canadá con el frío. Y Sí, en realidad haber estado en Vancouver fue una experiencia muy bonita porque nada tiene que ver con el frío en Vancouver, mirá vos. porque está en la parte de la costa Ujú, oeste, en el West Coast. claro, Y no hace tanto frío. En los inviernos allá son más de 40, 45, 50 grados claro, eh, y es más lluvia. No hay nieve en realidad. Entonces fue una experiencia bonita. Estuve en la época de invierno, claro. una ciudad muy tranquila, muy bonita, ¿Y allá la comunidad hispana cómo es? muy pequeña. Bueno, en aquel entonces, estamos Claro, hablando de hace 9 años atrás. increíble. Es pequeña en comparación de otras comunidades. En aquel entonces hay muchos asiáticos, por eso lleva también el nombre de Vancouver, Claro, em, y mucha gente del Middle East, claro, el Medio Oriente, mira del vos. Medio Oriente. Vos sabés que, bueno, yo estuve hace 3 años en Quebec, que me pareció fantástico ahí en Canadá, pero sí, la comunidad, en cambio en la costa este, la comunidad hispana es mucho más grande. Hay mucho colombiano Ujú, y hay mucho mexicano, que sí. a mí me asombró. Bueno, en Realmente. Vancouver también hay bastantes personas de México porque en aquel entonces, no sé si ha cambiado, pero en aquel entonces las personas de México tenían entrada libre a Canadá. Ah, mira, Entonces se veía bastante estudiante, claro. personas que venían al college a estudiar inglés, bastantes personas del Distrito Federal. Ujú, el DF. Ujú. Mira vos.
Y así fue como viniste acá y ahí apareció Camilo. Ajá, sí. Qué lindo, que es tu hijo. Bueno, presentalo a Camilo, habla de él si querés, no hay problema. Bueno, Camilo es mi hijo, tiene 7 años, muy pronto cumplirá 8. Claro. Em, Es súper inteligente, repila. Siempre que va a la oficina, a mí Es- siempre me enseña algo. sí, es bastante inteligente, bastante activo. Es, ¿Qué va a decir la mamá? sí, ¿qué voy a decir yo? Lo Claro, mejor, ¿no? claro, Es claro. mi No, hijo. pero es lindo, es lindo, Sí. es lindo. No, él ha sido otra experiencia más en mi vida. Yo digo que la mejor, Claro, la más hermosa de todas. Bastante trabajo, porque claro. no es fácil ser mamá. Eh, No, y ser mamá y encima vos no estás conviviendo con tu ex marido, entonces eso es lo atractivo, ser mamá y encima lucharla sola, ujú, porque lo estás haciendo de papá y mamá al mismo tiempo. Creo que eso es lo que hay que destacar de vos, porque realmente mantenés tu trabajo, te formaste, estudiaste, llegaste a tener tu propia profesión, que es lo que te da de comer, y encima estás educando a tu hijo. ujú. Eso, por eso era la parte interesante, que yo un poco la resalto, porque realmente hay cuantas niñas, y vos ya no sos una niña, sos una mujer, pero muchas niñas a veces se meten en ciertos problemas por su inmadurez y parece que se les acaba el mundo, y a veces se Ajá. encuentran con ese cierto tipo de problemas y no tienen apoyo, Ajá. o porque los padres directamente la excluyen de la familia y se encuentran solas, no tienen buenas amistades que la pueden orientar, aunque acá también tenemos muchos lugares de asistencia y todo eso. Pero yo destaco esto por eso, justamente, Jessica, que es vos sola la seguís luchando. Ujú. Y encima con Camilo, que ahora, bueno, cada vez está más grande y cada vez se te hace, digamos, más grande, son más problemas más grandes, pero también vos ves un fruto de la educación que recibió y de tu sacrificio. Ajá, sí, Es, sí, entre más grande el trabajo también, pero también más fácil, porque ya él es una pequeña persona, claro. independiente, ya sigue instrucciones, puede hacer muchas cosas por él mismo, pero también está en una etapa de demasiada educación, donde el ejemplo, Ujú. cuando se dice sí, cuando se dice no, y que tiene que aprender a escuchar, etcétera, etcétera. Entonces sí, es bastante trabajo. Claro. Es, Me encuentro a veces conmigo misma que ya no quiero escuchar mi voz, de tanto que hablo. Hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, no solo en el trabajo, sino también con él cuando llego a casa, porque trabajar como peluquero implica entablar una relación Claro, con el cliente. Entonces, después del trabajo, llego a la casa y tengo que seguir hablando claro, y claro, dando órdenes y bueno, y eso. Cuando llegan las 9 de la noche, las 9:30, silencio total. claro, claro. ¿Qué te iba a decir? Esta experiencia que vos tenés con tu niño, que es Camilo, ¿cómo hiciste para manejarte con el tema del idioma? Porque yo lo escucho hablar a él y habla bien el inglés, lo habla perfecto, pero también habla muy bien el español, porque no tiene ese acento de que habla como gringo tratando de hablar inglés, ni tampoco como un hispano tratando de hablar inglés. Ujú. Entonces, viste que habla como, hola, ¿cómo está? Pero no digo, esa tonadita él no la tiene, es muy neutral cuando habla. ¿Cómo fue eso? Bueno, sí tiene un poquito de acento, depende de lo que esté hablando, depende de las palabras, pero básicamente desde que él nació, yo siempre le he hablado español. Ujú, Entonces siempre ha habido español en la casa. claro, Igual el papá siempre le habla en inglés, pero el papá siempre ha estado de acuerdo con cultivar el segundo idioma de él. Entonces, igual cuando estábamos todos juntos, siempre había español, inglés en la casa, español, inglés. Y continúa igual, lo claro. mismo. En la casa siempre le hablo en español, en español, en español, lo que más puedo. Y obviamente cuando estamos en sitios públicos, donde estamos compartiendo con personas que hablan inglés, entonces tratamos de hacerlo en inglés, pero normalmente en español. Muy bueno, porque ese también es otro punto que en el programa, en Integrando Cultura, yo lo considero, porque hablábamos la semana pasada con el pastor Osvaldo Palomo y él decía, bueno, nos tenemos que integrar, pero no perder nuestras raíces. Y es muy cierto eso. Y a veces pasa que no lo digo yo en mi caso, porque gracias a Dios yo empecé mi negocio con toda la comunidad hispana y cada vez, viste, me metí más y más y más y bueno,
el 80 o 90% del día yo hablo español. También hablo inglés, pero no es como lo debería hablar por la cantidad de tiempo que llevo, porque el mercado donde me desenvuelvo es todo el tiempo en inglés, perdón, en español. Pero me di cuenta que se puede hablar en inglés en ciertas partes, pero claro, nos es más fácil a nosotros hablar en nuestro propio idioma. Pero la idea es no perder esa identidad que nosotros tenemos, pero tampoco descuidar o dejar de lado, no, yo manejo el mercado hispano, o mis clientes son todos hispanos y yo hablo español y no me importa aprender el inglés. Entonces ahí primero me pierdo una oportunidad. Segundo, estoy viviendo en un lugar donde el idioma oficial es el inglés. En inglés. Es por una cuestión de respeto también, ¿no es cierto? Y lo digo esto porque hay mucha gente que a veces tiene esa actitud frente al idioma. Es que es más que una necesidad, también es integrarse con la cultura. Exacto. Nosotros venimos de una cultura diferente y llegamos acá, entonces debemos adaptarnos a la cultura de acá también. Y debemos hacernos parte del idioma, porque no solo porque convivimos con personas que hablan español, eso no quiere decir que otras cosas en el entorno no se desarrollan en español. Si vamos al médico va a ser en inglés. Si vamos, todo, aspectos legales, etcétera, es en inglés. Es cierto, a pesar de que tenemos la facilidad de que hay formularios ahora en varios idiomas, no solamente ni en inglés ni en español, hay en varios idiomas, pero es cierto, la mayor parte de las actividades que hacemos están con el idioma. Pero lo preguntaba, hacía esa pregunta puntualmente respecto de Camilo, porque bueno, muchas familias, sobre todo muchas familias que traen los niños ya de adolescentes, 13, 14 años, y los tratan de insertar en la comunidad, ya sea en el colegio, y el tema está que también es dificilísimo a esos niños poder, digamos, integrarse, porque el idioma es una barrera muy fuerte. Pero sin embargo, ¿cuál es lo que estoy viendo ahora, por ejemplo, en las distintas comunidades? Es que se forman como grupos. Los niños que vienen ya más o menos grandecitos, ya 13, 14, 15 años, que hablan inglés, se hacen grupos cerrados, que hablan español, se hacen grupitos que hablan todos español y no se integran y ahí empiezan los subgrupos. Y ahí también empiezan los problemas, porque eso implica que, primero, que se aíslan, segundo, empieza el bullying, porque ese grupito de tal, y empieza, ellos mismos se están autoexcluyendo. ¿Por qué? Porque no se integran. ¿Y por qué no se integran? Porque no hablan el idioma. Y ahí empieza todo el eterno problema que, bueno, como adultos a veces nosotros también nos encontramos, ¿no es cierto? Lo digo en mi caso. Por ejemplo, muchas veces yo me sentí limitado de decir cosas que pienso porque tengo que pensar y hablar al mismo tiempo, o tengo que pensar, traducir y decirlo. Sí, pasa mucho. Yo pido mucho disculpas, por ejemplo, hoy a la tarde hubo una reunión y, pido disculpas porque mi inglés no es el mejor, pero como sea, tengo que sacar mi idea de la cabeza y transmitirla, aunque sea en inglés, un inglés machetero, como dicen los colombianos, pero lo trato de hacer, me trato de obligar para poder intercambiar ideas, porque creo que lo que nos alimenta también, no solamente con la comunidad anglo, sino con otras comunidades, es el idioma. Y nos alimenta eso. Exactamente, y es que debemos de hacer el esfuerzo. No, para mí, muchas veces yo no sé ciertas palabras y tengo que estar buscando en el traductor cómo se dice esto, cómo se dice lo otro, para poder seguir expresando mis ideas, pero esa es la manera que aprendemos también. Sí. Porque igual tenemos que esforzarnos y obligarnos a nosotros mismos. Entonces, igual hago yo con él en el español. Entonces, muchas veces yo me encuentro diciéndole a él las cosas en inglés. Y digo, no. Entonces, recuerdo, inmediatamente le empiezo a decir todo en español. Claro, buenísimo. ¿Y cuáles son tus próximos desafíos, Jessy? Bueno, mis próximos desafíos. No tenías esa pregunta. No, próximos desafíos. Bueno, pues ser mamá es un desafío muy grande porque es de todos los días. Y al son que ellos van creciendo, pues los desafíos también van creciendo. Claro. Entonces, pues ese es el primero y el más importante. Sí. Entonces, ser buena mamá y siempre estar ahí para él y al pendiente de él, tratando, no de, como le dicen hoy en día, no ser una mamá helicóptero. ¿Cómo es eso? No la conozco. Bueno, eso es algo que usan ahorita mucho, una frase de los anglosajones,
helicopters mom. Yeah, ¿cómo es? La clase, o padres, la clase de padres que hacen todo por sus hijos. Ah, Todo. Y cuando decimos todo es que no permiten que ellos se desarrollen y que ellos experimenten y hagan las cosas como las deben de hacer, ellos dar sus propios pasos. En vez de ellos dar sus pasos, los padres los dan. ujú, Que si tienen que ir a no, yo voy a tratar de que vayas a esta universidad. No, ellos deben decidir a qué universidad van. Entonces hoy en día se le dice mucho, se usa mucho esa frase, entonces tratar de ser una mamá más, ir con lo que a él le gusta, pero también llevando la orientándolo, disciplina. Ajá, claro, sí, orientándolo. manteniendo los límites también. Sí, manteniendo los límites, no haciendo todo por él, pero Claro, porque por eso también es de destacar esta función paterna, que hoy por hoy vos cumplís la doble función, porque estás compartiendo la mayor parte de los días o de las horas del día con él. ajá, exactamente. Bueno, y el próximo desafío, laboralmente, profesionalmente, Ujú, seguirme desenvolviendo como estilista y seguir aprendiendo porque es una profesión de la que se aprende todos los días, porque claro. todos los días sale algo nuevo. Un tratamiento nuevo, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que estarse actualizando Claro. y bueno, y seguir hacia adelante. Quiere decir que este viaje que hiciste vos, que algo que es de destacar también, vos estás solita, acá no tenés ni papá, ni mamá, ni hermanito, ni nada, estás sola. No, familia. No familia, por eso te digo, eso es algo que me olvidé de remarcar también cuando decía esto, que bueno, estás como mamá, papá al mismo tiempo, y encima sin tu mamá, sin tu papá, sin nada. Y eso es de realmente destacar. Y a veces yo escucho gente que va a la oficina y, ay, que mi marido tal cosa, pero vos tenés una familia, tenés que conseguir el apoyo, nada más. Pero acá, sola, ¿cómo te defendiste? Y todo ese machetazo de todos los días de ir abriendo campo en la selva de cemento que vivimos acá, creo que no es fácil. No, no es fácil, pero pues bueno, yo creo que uno debe de levantarse todos los días con la cabeza en alto y decir, bueno, hoy es un día nuevo y para adelante. Claro. ¿Que hay obstáculos? Sí, hay obstáculos, pero está en uno si se queda en el obstáculo o si se levanta o si lo quita del camino y sigue hacia adelante. Entonces, pues no ha sido fácil, pero aquí vamos. Ahí vas. Ujú. ¿Y qué decís? ¿Cómo ves la Jessica de hace 16 años, 17 años atrás a la Jessica que es hoy? Te maté. Con la pregunta. Bueno, pues una gran diferencia porque si me pongo a ver en años atrás, obviamente la fortaleza que se crea al uno estar en una cultura diferente, al estar alejado de la familia y que uno no tiene como esa protección, Ujú, está uno solo, entonces uno tiene como que crear su propio escudo y tiene que crear todo su propio ambiente, entonces pues una mujer más fuerte. claro, muy bueno. Quiere decir que hubo cambios. Sí, Claro, es sí, como claro. es un entrenamiento diario. Es un entrenamiento, sí, cambios, claro que sí han habido cambios. Han habido cambios positivos, ojalá que sí, bastantes, Claro. que también han pasado cosas negativas, pero de las negativas se aprenden Es y que ese es se el sigue hacia punto. adelante. Ahora aprovecho esto que dijiste porque es cierto, a veces la gente toma el conflicto como un problema. Y para mí el conflicto es un desafío, es una oportunidad de aprender, es una oportunidad de fortalecerme. Hay un montón de cosas que gracias a que pasó lo que pasó, yo aprendí, crecí, Ujú. maduré. Está bien, duele, molesta, te atrasa, bla, bla, todos los contras que puedes decir. Pero creo que siempre en los obstáculos hay más cosas para sacar a favor que en contra. Ajá, sí, exactamente. Y tal vez una cosa que sí he notado que he aprendido durante todos estos años es que todo hay que tener paciencia y tranquilidad y no perder la tranquilidad ante cualquier cosa, ante las cosas buenas tanto como las malas. Entonces sí he notado tal vez que con los años, antes yo era más acelerada y todo tenía que ser ya, 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 ya. Entonces ya he aprendido duramente que las Claro, cosas no se dan ya, porque lo pensé no quiere decir que se va a dar justo en este claro. momento. Lo pienso y se va a materializar, sí, pero toma tiempo, Todo un todo proceso. tiene un proceso, tiene un Claro. tiempo, entonces tal vez he aprendido a ser más tranquila.
Ah, mira, es algo bueno, algo que tengo que aprender yo. Sí. Yo soy muy acelerado, muy, viste, para adelante, pero sí, es cierto. A veces no pienso. Y ahí es donde no pienso, choco contra la pared y digo, otra Bueno, vez. es que el universo tiene su propio tiempo y Sí. nosotros ponemos el tiempo, pero no, es que las cosas se dan cuando se tienen Sí, que en el dar. momento que se tienen que dar. Uno puede estar entrenándose toda una vida y cuando se da el momento exacto, uno ya está entrenado para eso. Exactamente. Bueno, Jessy, te cuento que aunque parezca mentira, ya estamos por terminar el show del día de hoy. Quiero darte las 1000 gracias. Yo sé que fueron preguntas un poco así como para sacudir, pero la idea es informarle a la gente que hay otra gente que también padece o padeció lo mismo que por ahí están padeciendo ellos también en este momento y espero que les sirva. Te quiero dar las gracias de nuevo y espero verte pronto, que traigas a Camilo acá y la gente que nos aquí sigue ya lo va a estará. ver pronto a Camilo en el show. Ok, gracias por la invitación. De nada. Bueno, estimado público, muchas gracias por seguirnos en Integrando Culturas. Ya saben, pueden visitar el sitio de internet integrandoculturas.com, el periódico hispano.com, que también está cruzado con la información que publicamos, y tenemos un canal de Facebook. No se olviden de agendar el día 12 de noviembre en la iglesia de Hampton Bays. Va a empezar a las 8:30 de la mañana este evento que se llama el Congreso de la Mujer, es el 6º Congreso de la Mujer Latina de Liz N. Me aprendí el nombre por fin. Cualquier duda o consulta con respecto a ese congreso pueden contactarnos a nosotros en la página de internet o también pueden contactarse con Blanca Billot al 631-838-8546. Desde ya les quiero dar las gracias por seguirnos en este canal y seguimos hacia adelante. Muchas gracias, buenas noches. Jessy, muchas gracias. Siento tu fuerza y la siento muy dentro. Y este es el camino, sigue la corriente. Hoy siento tu fuerza y sé que no estás ausente.